Gobierno Central de Rómulo Gallego. Estoy en segundo año de Medicina, sección número 5. El día de hoy vengo a hablar un poco sobre neumotórax y hemótórax, pero antes de hablar de este tema, vamos a hablar un poco sobre anatomía y fisiología respiratoria. La anatomía respiratoria cuenta con un conjunto de órganos o estructuras encargados de procesar el oxígeno de afuera hacia adentro, del exterior al interior del cuerpo. Ok, este está formado por dos vías, que es la vía superior y la vía inferior. La vía superior cuenta con la nariz, boca, cavidades nasales, faringe y la laringe. En la vía inferior cuenta con la tráquea, bronquioles y los alvéolos. Ahora vamos un poco sobre los pulmones. Los pulmones son dos estructuras anatómicas ubicadas a ambos lados del medio. Tienen la cavidad torácica. Este cuenta con una pleura que lo reviste totalmente. Esta cuenta con dos pleuras, conocidas como pleura parietal y pleura visceral. Los pulmones cuentan con, el pulmón derecho cuenta con 3 lóbulos y el pulmón izquierdo con 2 lóbulos. El pulmón derecho cuenta con un lóbulo medio, una fisura horizontal y una fisura oblicua. Y el pulmón izquierdo cuenta con un lóbulo superior, una escultura cardíaca y la fisura oblicua. Los pulmones tienen una pequeña estructura conocida como la tráquea. La tráquea se encarga de bifurcar el árbol bronquial. Esta queda el nacimiento de los bronquios. Los bronquios se van a bifurcar dos estructuras más pequeñas conocidas como los bronquioles. Y los bronquios van a dar una estructura microscópica más pequeña conocida como los alvéolos. Los alvéolos son dos estructuras encargadas de hacer la hematosis de todo nuestro organismo, más que todo del oxígeno, que nosotros nos encargamos de procesar del exterior al interior del cuerpo. Ok, ahora vamos a hacer la fisiología respiratoria. La fisiología respiratoria cuenta con un mecanismo encargado de procesar oxígeno y dióxido de carbono, inspiración y expiración. Este proceso cuenta con un conjunto de células encargadas de realizar la respiración tisular y la respiración interna, oxígeno y dióxido de carbono. La fisiología respiratoria cuenta con una unidad funcional principalmente, que son los alvéolos. ¿Por qué los alvéolos? Porque ahí es donde llega totalmente el oxígeno, ahí donde se da el intercambio gaseoso. Para entender esto tenemos que primero entender la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar, en conclusión, es el paso de oxígeno o de aire hasta los alvéolos. Cuando llegan los alvéolos conocemos la hematosis. La hematosis es el intercambio de gases que hay del interior al exterior del cuerpo, que es oxígeno y dióxido de carbono. La perfusión en sí es el intercambio de gases del alvéolo al capilar y del capilar al alvéolo. Y la perfusión en sí es la irrigación alveolar que le poseen los capilares sanguíneos. ¿Cómo sucede todo este proceso de intercambio gaseoso? ¿Cómo la sangre totalmente llega oxigenada? ¿Y cómo nos favorece en los órganos, células y tejidos? Principalmente, este proceso es el siguiente. Tenemos dos estructuras muy importantes en la fisiología respiratoria, que son los alvéolos y los capilares sanguíneos. Cuando los alvéolos y los capilares sanguíneos tienen totalmente un roce, porque son estructuras muy pequeñas y delgadas, totalmente se fusionan, por decirlo de esa manera. El oxígeno que tenía el alvéolo pasa al capilar y el dióxido de carbono que tenía el capilar pasa al alvéolo. Cuando el capilar tiene totalmente todo el oxígeno que totalmente hemos inspirado, este oxígeno va totalmente al torrente sanguíneo. Cuando llega el torrente sanguíneo nos matamos con unas amigas conocidas como los eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos contienen hemoglobina. Esta hemoglobina totalmente contiene un poquito de dióxido de carbono. Cuando llega el oxígeno totalmente, todos esos eritrocitos o todo el torrente sanguíneo es oxigenado. Cuando es oxigenado totalmente pasa por todo nuestro cuerpo gracias al proceso de circulación, que es del corazón. Cuando llega totalmente todo este proceso, llega a las células, llega a los tejidos y llega al organismo. Y tenemos una excelente función en todo nuestro organismo. ¿Qué pasa con el dióxido de carbono que quedó en el alvéolo? Fácil. Cuando nosotros expiramos, nos relajamos, botamos dióxido de carbono del interior al exterior del cuerpo. Vamos a hablar primero sobre el neumotórax. El neumotórax es la presencia de aire en la cavidad pleural. Esta se ve de dos maneras. Tiene una interna y otra externa. En la externa podemos visualizar una perforación en la cavidad torácica. Y en la interna podemos observar
una perforación en el pulmón. Aquí como pueden ver, este es un neumotórax. Aquí se puede observar las dos diferencias cuando el pulmón está normal y cuando presenta un neumotórax. Aquí se puede observar un pulmón normal sin ningún neumotórax con sus dos capas pleurales, que es la parietal y la visceral. Cuando el paciente presenta un neumotórax, totalmente el pulmón se contrae, se vuelve súper chiquito. Y el oxígeno totalmente tiene que ser esto, todo esto. Como ya les comenté, esta tiene sus dos fases, que es la interna y la externa. Ok, ahora viene su clasificación. El neumotórax cuenta con varias clasificaciones, que es el neumotórax espontáneo, que se divide en dos, que es el primario y secundario. El neumotórax traumático, que se divide en abierto y cerrado. Y el neumotórax de atención. Ok, ahora vamos a hablar sobre el neumotórax espontáneo. Este aparece sin ningún traumatismo previo. Esto quiere decir que no hay ninguna lesión ni de tórax ni de pulmón. Ok, ahora vamos a hablar sobre la otra parte del neumotórax espontáneo, que es la parte primaria. En la primaria podemos observar que hay una presencia de una enfermedad subyacente. Esta más que todo aparece en jóvenes, en personas adictas a fumar, y totalmente hay una ruptura de las válvulas pulmonares. Ahora vamos a hablar del neumotórax secundario. Cuando hay un neumotórax secundario, esta suele aparecer o afectar cuando hay una tuberculosis, cuando hay una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cuando hay asma, cuando se presenta cáncer pulmonar, entre otros. Ok, ahora vamos a hablar sobre el neumotórax traumático. El neumotórax traumático se da por la irrupción de la cavidad pleural. Esta se divide en tres, que es abierta, cerrada y iatrogénica. Cuando hablamos de abierta, hablamos sobre una afección en la cavidad torácica. Cuando hablamos en cerrado, hablamos más que todo sobre un golpe brusco o accidentes de tránsito. Y cuando hablamos de iatrogénico, se debe a procedimientos invasivos a nivel torácico. Ahora vamos a hablar sobre el neumotórax de atención. El neumotórax de atención se ve más que todo la acumulación de aire que se encuentra en la cavidad pleural. Esta hace que el pulmón totalmente se contraiga y hay una presión entre él mismo. Esto más que todo también afecta al retorno venoso que va directamente al corazón. Esto quiere decir que la sangre que va directamente al corazón no llega totalmente. Esto se debe más que todo a ventilación mecánica o a esfuerzo de reanimación en el paciente. Ok, ahora vamos a hablar sobre la etiopatogenia del neumotórax. Cuando se habla de la etiopatogenia del neumotórax, más que todo hablamos de la cantidad de aire que contiene esta estructura. Como ya lo había comentado, cuando hay una cantidad de aire en esta estructura, totalmente el pulmón se vuelve chiquito, se contrae y se vuelve rígido. Ok, cuando hay una cantidad de oxígeno o de aire en esta estructura, totalmente interrumpe el proceso de intercambio gaseoso en el organismo o en las estructuras respiratorias. Cuando totalmente el organismo evalúa una cantidad de oxígeno, que los pulmones se ven tan presionados que hay un momento de colapso total de aire. Cuando hay un colapso total de aire, la tráquea se mueve y hay un desplazamiento de mediastino. Ok, ahora vamos sobre los síntomas del neumotórax. Cuando hablamos de los síntomas del neumotórax, más que todo nos debemos a dificultad para respirar, tenemos dolor de pecho, tenemos disnea, presenta mareo, piel pálida, presenta tos seca continua, y en los signos, más que todo vemos taquicardia, taquipnea, hipopnea, cianosis y aleteo nasal. Ahora tenemos el examen físico que se realiza en neumotórax. Tenemos la inspección. La inspección se divide en dos, que es la estática y la dinámica. Ahora tenemos la percusión, la palpación y la auscultación. Cuando hablamos sobre la inspección, mencionamos que se divide en dos. La estática, más que todo, se debe a cuando hay un movimiento o cuando se rueda la tráquea. Cuando hablamos de la dinámica, más que todo, falta de oxígeno o poco oxígeno o falta de respiración en el paciente. Ok, en el examen físico también podemos observar la palpación. En la palpación se puede observar disminución de la expansión respiratoria
y la disminución del frenito vocal. En la percusión podemos observar un timpanismo continuo en el paciente. Y en la auscultación podemos observar los signos de Owen y cambios de posición de los focos de ocultación cardíaca. Ahora vamos a hablar sobre las pruebas médicas. En las pruebas médicas se puede observar radiografías de tórax. En una patología que es el neumotórax se realizan dos tipos de pruebas, que es rayos X y la TAC, que significa tomografía axilar computarizada. En el rayos X se puede observar una luz radiovisual que más que todo esto viene frecuente con la pleura visceral, que es la disminución de esta capa que protege al pulmón. En el rayos X de neumotórax de tensión se ve en la radiografía, se observa un pulmón colapsado, desplazamiento de tráquea, desplazamiento del mediastino, entre otros. Ok, ahora vamos a hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de diagnóstico del neumotórax tenemos que estar claro que es un diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de diagnóstico diferencial en el neumotórax podemos observar una neumonía, una pericarditis, se observa un EPOC, se observa una embolia pulmonar, entre otros. Cuando hablamos de la clínica del neumotórax, vemos que hay dos tipos de clínica, que es la interna y la externa. La interna se ve a ruptura del pulmón, que hay un pequeño orificio donde escapa totalmente el oxígeno y colapsa totalmente toda la pleura, tanto la visceral como la parietal. Cuando hablamos de la otra clínica, de las otras afecciones, hablamos más que todo una ruptura de la caja torácica, cuando por lo menos el paciente ha tenido un fuerte golpe en la cavidad torácica o un traumatismo como un accidente de tránsito. Ok, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos que se realizan con pacientes con neumotórax. Esto más que todo se realiza un drenaje pleural. Cuando el especialista realiza este drenaje pleural, más que todo se realiza en el quinto espacio intercostal de la caja torácica. Ahí se incluye este pequeño tubo encargado de extraer ese oxígeno o ese aire colapsado en la capa parietal de la pleura. Cuando ya este oxígeno totalmente ha sido extraído, el pulmón suele tener su tamaño natural y tiene que estar bajo supervisión médica. Ahora vamos a hablar sobre el hemotórax. El hemotórax, más que todo, es una patología que se debe a presencia de sangre en la cavidad pleural. Ok, aquí como pueden observar, se puede observar un pulmón sano y un pulmón con hemotórax. Aquí se ve un pulmón sano con sus dos pleura, que sería la pleura parietal y la pleura visceral. Y aquí nada más se ve la pleura parietal. La visceral no se ve por la cantidad de sangre que contiene la cavidad pleural y el pulmón totalmente está colapsado, o sea, pequeño. Ok. Esto más que todo se debe a rupturas de pequeñas o grandes estructuras, como puede ser la pleura parietal, la pleura visceral, el pulmón o la misma tráquea. O principalmente el 78% de los casos con hemotórax se debe a accidentes de tránsito o hay una pequeña ruptura del gran vaso que sería la aorta torácica. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas que se presentan en hemotórax. Cuando hablamos de hemotórax, los primeros síntomas frecuentes en pacientes con esta patología son dolor torácico, mareo, palidez, tos seca y dificultad para respirar. Ahora vamos a hablar sobre el hemotórax traumático y el hemotórax no traumático. Ok, cuando hablamos del hemotórax traumático se debe a rupturas de grandes o pequeñas estructuras que albergan en sí. Esto más que todo se debe a rupturas de la aorta torácica. Cuando hablamos de hemotórax no traumático, esto se debe más que todo a pequeños procedimientos o pequeños golpes bruscos que presentó el paciente en algún tiempo debido. Y tenemos el iatrogénico. Cuando hablamos de este iatrogénico, hablamos más que todo de procedimientos masivos
grandes que fueron afectadas en la cavidad torácica por procedimientos quirúrgicos. Ok, ahora vamos a hablar de las principales causas que podemos llegar a tener en esta patología. Las principales causas serían ruptura de la aorta torácica. La número 2 sería cirugía torácica o cirugía a corazón abierto, muerte de tejido pulmonar o infarto pulmonar. La otra sería tuberculosis o cáncer de pulmón o de pleura. Ahora vamos a ver cómo prevenir el hemotórax. El hemotórax, como ya saben, es una presencia de sangre en la cavidad pleural. Esta no tiene en sí cómo prevenirla, pero existe alguna manera que evita tener esta presencia de sangre en la cavidad pleural, que sería que si usted llega a viajar, por favor utilice el cinturón de seguridad, ya que a la hora que usted tenga un pequeño accidente, el golpe brusco que vaya a realizar no afecte tanto y no llegue a presentar un hemotórax. Ahora vamos a hacer el tratamiento del hemotórax. Uno de los tratamientos utilizados en la hemotórax sería la sonda pleural. La sonda pleural más que todo se realiza para extraer la cantidad de sangre que se encuentra en la cavidad pleural. Cuando la sonda totalmente ya no extrae una cantidad de sangre que debería extraer de la cavidad pleural, el paciente es obligado a ir a una cirugía urgente. Cuando ya el paciente ha requerido esta cirugía, él requiere otro tipo de tratamiento, que sería evaluación previa. Esta evaluación más que todo llegaría a evaluar más que todo el procedimiento del crecimiento y evolución del pulmón, que les recuerdo que cuando la persona tiene hemotórax o neumotórax, el pulmón se colapsa y totalmente se pone rígido y llega a un punto de ser muy chiquito. Y cuando totalmente trae esa sangre, el pulmón tiene que volver a tener su tamaño normal. Y hay que evaluar también si la capa visceral está débil o llega a su tamaño normal igual que su pulmón. Cuidar nuestra vía respiratoria cuesta poco y vale tanto. Si eres de esas personas que viaja continuamente, por favor usa tu cinturón de seguridad, que Venezuela necesita gente como tú. Necesita del buen venezolano.